Sacramento. La verdad que hemos vivido tiempos muy lindos en la presencia de Dios. Le traigo el saludo del apóstol Rivas, la pastora Alejandra, y también le traigo los saludos del apóstol Freddy y Adriana, que estuvimos ministrando allí en Montevideo. Así que muy lindo todo lo que se vive, pero hay que seguir adelante, seguir creciendo y seguir viendo la mano de Dios de una manera especial y gloriosa. Hoy quiero hablarte, este mensaje lo he titulado Restauración Financiera, ¿sí? Como pastor y ministro de Dios, una de las preocupaciones que uno tiene es no solamente ver al pueblo que crece, al pueblo que se desarrolla, que se consolida y que queda establecido en la casa del Señor, sino atacar la problemática que muchas veces nos tiene limitado y que nos tiene frenado. Frenado en distintas áreas, en el hogar, en la familia. Y hemos notado en este tiempo que una de las cosas que necesitamos es la restauración financiera. Notamos que, obviamente desde el Génesis, cuando el hombre cae, una de las maldiciones que viene sobre el hombre es el espíritu de pobreza por causa de la desobediencia. Cardo y espinos le decía Dios al hombre que le iban a crecer y que con el sudor de su frente iba a tener que trabajar sí, para comer el pan de cada día. Entonces nos damos cuenta que uno de los principios o una de las cosas que suceden en el Génesis, en el principio, que la desobediencia siempre nos lleva a qué cosa, nos lleva a padecer necesidades. Pero cuando nosotros seguimos escudriñando la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que aún estando en Dios y siendo desobediente a Dios, trae consecuencia. Ahora, ¿cuánto más si uno se aparta? ¿Qué es lo que sucede? Allí cuando encontramos en Jueces capítulo 6 que dice que el pueblo de Dios era empobrecido porque venían los enemigos, los atacaban y de esa manera el pueblo del Señor iba empobreciendo. Entonces notamos que venía un espíritu ¿de qué? De destrucción. Aunque ellos sembraban, aunque ellos cosechaban, el enemigo venía y les robaba. Y es lo que muchas veces vemos, personas que trabajan, que se esfuerzan, que tienen un sueldo, que tienen un ingreso, pero lo que notamos es que no llegan a fin de mes. Notamos que cuando han comenzado a ahorrar, de repente aparece qué cosa, el destructor. Viene, se le rompe la heladera, la cocina, el lavarropa, se le rompe el vehículo. Y notamos que el destructor comienza a orar. Si bien también allí Malaquías nos habla que opera también ese espíritu. Cuando Dios habla, dice: yo los liberaré del devorador, ¿no? Y habla de qué cosa, de entender la confianza en Dios que nosotros tenemos cuando nosotros brindamos nuestra economía delante del Señor. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos preocupa como ministros y pastores del ministerio es no solamente que la pobreza se vaya, sino que venga crecimiento. ¿Cuántos desean crecer? La Biblia nos enseña que verdaderamente en la voluntad de Dios es que todos crezcamos, que todos nos desarrollemos, porque en eso era glorificado el Padre, en que nosotros podamos llevar mucho fruto. Entonces, cuando uno está viviendo necesidades y está viviendo pobreza, viene qué cosa, el endeudamiento. Cuando viene el endeudamiento, viene consigo qué cosa, la esclavitud. La esclavitud te quita la paz, la esclavitud te quita la armonía dentro del hogar y de la familia. Y ya no es una cuestión de que usted tenga una diferencia con su esposa, sino que a veces al no poder brindarle las necesidades primordiales del hogar, de la familia, de los hijos, hace que el hombre pierda el eje de la autoridad, y eso haga que la demanda de la esposa hacia el esposo y la falta del cumplimiento haya ese tipo de aspereza y ese tipo de conflicto. Entonces el endeudamiento viene consigo ¿qué cosa? Un tremendo castigo, donde hace que el sometimiento ante la deuda, hermanos, haga que no podamos salir y no podamos fructificar y no podamos crecer. Pero qué bueno, porque la Biblia nos enseña también cómo salir de esas dificultades, cómo salir del endeudamiento, cómo salir del conflicto, cómo salir, como en el caso de la viuda que aparece allí en la Sagrada Escritura. En el libro Primera de Reyes, capítulo 4, aparece una viuda que su esposo había partido, y dice la Biblia que vino el profeta y le dijo: ¿sabes qué? Tu siervo y marido era temeroso de Dios y han venido los acreedores para tomar 2 hijos míos por siervo. Y lo que nosotros notamos es que la persona, ¿qué es lo que busca? Busca resolver un problema, busca generar un cambio ante la situación que le tocaba vivir.
Entonces, notamos que quedarnos quietos ante un problema no resuelve absolutamente nada. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, la responsabilidad que tenemos que tomar nosotros para salir del estado en el cual estamos viviendo, es la determinación de tener un cambio, pero también no solamente un cambio, sino consigo vendrá el crecimiento. Entonces, yo creo que le vuelvo a decir, yo no me conformo como pastor de que usted diga, sabe, apóstol, yo estoy bien en mi economía, tengo mi trabajo, yo lo felicito. Yo creo que, ¿saben cómo me sentiré conforme yo? Y cómo creo que también se sentirá conforme el Señor, es que usted crezca. Lo vuelvo a repetir, es que usted crezca. Que usted llegue, hermano, y diga, che, ¿sabe que estamos creciendo? No solamente que usted se conforme con decir, estoy bien, sino que diga, no, estoy creciendo. Y usted me preguntará, ¿por qué, apóstol, es bueno crecer? Porque una de las cosas que conlleva a la persona que está creciendo es que comienza a practicar la fe en una medida mayor. Porque la persona que tiene fe, ¿qué hace? Se desafía. Bien dice la Biblia, hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no. Entonces, ¿qué eres? Eres una persona que te desafía a la fe a crecer. Ahí es cuando viene la etapa que todos llamamos el emprendedor. La persona que dice, tengo que emprender algo, me tengo que desafiar a crecer. Ya no solamente tiene estabilidad, sino que dice, yo quiero crecer, yo me quiero desarrollar. No sirve de nada que Dios deposite su bendición si usted no la valora. No sirve de nada de que Dios le entregue un don a usted si usted no lo valora. Valorar significa tomar aquello que Dios me ha dado para provocar un desarrollo. Entonces yo puedo tener un don, puedo tener un talento, puedo tener una asignación, puedo tener un llamado, puedo tener la bendición de Dios, pero yo tengo una responsabilidad. Y la responsabilidad es que yo comience a desarrollarme y a crecer. Siempre era muy considerado en el año 2020 o del 20 al 2010, lo que notamos es que se hablaba mucho del ministerio profético y apostólico. Hubo un auge muy fuerte, un mover muy fuerte, movimiento espiritual, renovación, cambio de mentalidad. Y una de las cosas que se resaltaba muchísimo era el cambio financiero, donde la iglesia determinó salir del estancamiento para entrar a ¿qué cosa? La conquista. Y siempre se veía a la iglesia que se denominaba una iglesia profética y apostólica como una iglesia próspera. ¿Se acuerdan ustedes? Una iglesia próspera, una iglesia bendecida. De hecho, nosotros notamos, hace unos años atrás, mucha gente venía a decir, yo quiero recibir lo que ustedes tienen, yo quiero que me imparta el Señor lo que ustedes tienen. Y haciendo un poquito una evaluación en este viaje, junto con el pastor que me acompañó, yo le decía, hemos notado, Iglesia de Balcarce creció, Iglesia de Olavarría creció, González Chávez creció Balcarce, y Tres Arroyos, y yo le decía, hubo un cambio, gente próspera, gente bendecida, gente que no solamente creció en educación, en formación, sino que comenzaron a crecer en su economía, crecer en su desarrollo. ¿Pasaron pruebas? Sí. ¿Pasaron dificultades? Sí, pero crecieron ellos como seres, como individuos, pero también creció su economía. Hablábamos con el apóstol Rivas también. Cuando nosotros lo conocimos, él vivía de una manera y hoy vive totalmente diferente. Le decíamos nosotros, mirá, apóstol, vos creciste, hiciste el departamento de tu hijo, después preparaste otro departamento, luego compraste un terreno, 0 kilómetros 2, compraste, ¿sí? Consecutivamente, compraste uno, lo vendiste, compraste otro, y compraste un terreno, edificaste tu casa y no parás de crecer. Es decir, Dios te ha prosperado. Tocalo a tu hermano y decirle, vos no vas a ser la excepción, decirle. Entonces, yo le estoy contando cosas que son reales, no es que algo que son ficticias, son algo que están aconteciendo. De gente, hermanos, que empezó a beber de la revelación de la palabra y que comenzó a hacer, comenzó a desafiarse.
porque comenzó a creerle al Señor. Obviamente, hermanos, que en ese peregrinar o caminar que nosotros vamos teniendo, hay errores, hay equivocaciones, nos encontramos con traumas, nos encontramos con el temor a la pobreza, nos encontramos, hermanos, con la avaricia, con la codicia, nos encontramos con un montón de cosas, pero para eso está la palabra, para que usted arranque de su vida y arranquemos de nuestra vida todo lo que pueda llegar a frenar la bendición de Dios. Por eso es que hoy les quiero hablar fundamentalmente sobre eso, que necesitamos ser restaurados en el área financiera, porque sin restauración no habrá crecimiento, porque puede venir crecimiento, pero si estamos dañados, hermanos, se va todo el crecimiento. Es como agarrar un saco y decir voy a cargarlo de arena, de grano, de piedra, y así como lo echás y el saco está roto, pasa de largo. Entonces es necesario primeramente, ¿qué cosa? La restauración, y para eso está la palabra del Señor. En el libro de Ageo, en el capítulo 1, en el versículo 6, el Señor le habla y dice: sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os calentáis, quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Del capítulo 6 al del capítulo 1, 6 al 9, lo que hablamos es que Dios le decía: ustedes están en esta condición porque han dejado mi casa, no la han edificado. Y eso habla de qué cosa? Habla de la falta de valores al propósito de buscar a Dios, la falta de valores a la función que se refiere en la posición que Dios me ha entregado. Entonces muchas veces oramos por la bendición, pero no estamos orando por aquello que Dios nos ha dado. Yo recién le compartía un pasaje bíblico a los pastores en el libro de Deuteronomio. El capítulo 28 del 15 al 18 nos habla cuando uno abandona el pacto y viene la escasez, ¿sí?, en la cosecha, en la economía y en los bienes. ¿Por qué sucede todo eso? Porque se abandona el pacto. Digan conmigo: se abandona el pacto. Y yo les explicaba a los pastores: ¿saben qué significa abandonar el pacto? Abandonar el pacto es primeramente que Dios no obliga a nadie. Dios no lo obligó a usted a venir a la casa del Señor. Usted vino porque reconoce que hay un Dios el cual lo puede bendecir. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios nunca obliga a nadie a bendecir. No, Dios nunca obliga a nadie, perdón, a servir. Pero si Jesucristo, hermano, nos enseña por la palabra, cuando Satanás lo vino a tentar y le ofreció los reinos de esta tierra, la gloria de los mismos, la riqueza, y le dijo: si tú postrado me adorares, todo esto será tuyo. Y el Señor Jesucristo nos da una tremenda enseñanza. Dice, le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Entonces, en el momento que yo determino ser un hijo de Dios, yo hago un pacto. Yo lo que hago es una alianza con Dios. Cuando yo hago alianza con Dios es porque Dios dice: yo estoy comprometido a bendecirte, pero también yo estoy comprometido a adorarle. Pero dentro de lo que es la adoración a Dios, yo tengo que entender que mi vida es un servicio a Dios. No como yo quiero, no como yo deseo, sino como la Biblia nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros rompemos el pacto con Dios es cuando nosotros desvalorizamos aquello por lo cual Dios nos ha asignado. Es decir, soy pastor, yo le quito valor a mi pastorado. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Estoy rompiendo el pacto. Soy un profeta, yo le estoy perdiendo valor a mi función de profeta. ¿Y qué sucede? Yo le estoy perdiendo valor al llamado. Entonces, que estoy invalidando el pacto que hice con Dios. No porque Dios quiere que yo, hermano, me desvincule con Él, sino porque yo determine desvincularme. Entonces, hermanos, los valores, yo le enseñaba en estos días al pastor que me acompañaba y le decía: vos notás que las personas que honran manto, que respetan y tienen valores a las autoridades, personas que entienden lo que es la impartición espiritual, personas que entienden lo que es caminar bajo esa impartición y bajo los valores de la misma, vos vas a notar que no solamente cambian de mentalidad, la palabra es sembrada, el espíritu se empieza a mover y la persona comienza a dar fruto de
de cambios, reacciones correctas, desafíos en su corazón. Y luego que vienen esos desafíos, viene consigo, ¿qué cosa? La bendición. A diferencia de aquel que irrespeta, aquel que no valora, aquel que no, hermanos, valora la impartición, no valora el consejo, se termina enojando, termina reaccionando equivocadamente. ¿Y qué hace? Hay una separación. Y cuando hay una separación, lo que sucede es que quedamos a la deriva. Al quedar a la deriva no hay una visión sólida, no hay una impartición del Espíritu, no hay un desafío en la fe, y por consiguiente allí viene el ladrón a robar. El libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Entonces, hermanos, la pobreza y la vergüenza vienen en la persona que se le da consejo, se le instruye, se le dice: mirá, vamos a hacer. Yo he escuchado gente que me ha dicho: no me hable del pasado. Lo que pasa es que si no te hablo, nunca va a poder corregir el presente. Y aunque oremos y te bendiga, nuevamente te va a salir al encuentro esa situación. Y aunque estés bajo ese manto de bendición y ese manto de oración, el enemigo te va a hacer lo mismo. Te va a volver a robar y a quitar la bendición que Dios depositó por causa de esa impartición, por causa de haber sembrado la palabra. Entonces es necesario ver el pasado con el único fin de ¿qué cosa? De generar un cambio. De decir, esto yo lo tengo que erradicar de mi vida, esto yo lo tengo que sacar de mí. Entonces la Biblia dice: pobreza y vergüenza vendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibe ¿qué cosa? Honra. Usted sabe que honra significa respeto. El que dice el significado de honra es valores, es reconocimiento, es la posición que Dios determinó que usted y yo tenemos que tener. Yo cuando veo que hay una persona que a mí me irrespeta, la primera pregunta que me hago es: ¿en qué momento se perdió el respeto? ¿En qué momento la persona perdió el eje del lugar que a mí me corresponde? Me ha pasado con mi hijo de mirarlo o mi hija de mirarlo y dice: ¿en qué momento yo perdí el respeto con ellos? ¿Y qué busco? Hermano, no busco hacerme el malo, no busco pegarle un cintazo, sino lo que busco es, digo, hay algo en lo cual yo tengo que restaurar. ¿Para qué? Para nuevamente yo tomar el lugar de autoridad. Porque esa autoridad delegada por Dios, hermano, el enemigo quiere que usted la pierda. ¿Para qué? Para al haber perdido la autoridad delegada por Dios en su casa, en su hogar y también en su economía, el enemigo gana provecho. ¿Para qué? Para llevarlo a la pobreza, a la miseria, para que usted no funcione como papá, para que usted no funcione como líder, para que usted no funcione como pastor. Por eso es que, hermanos, el consejo que habla fundamentalmente del consejo de la palabra, por eso es que nosotros como pastores siempre le enseñamos a los hermanos pastores, líderes, le decimos: usted dé un consejo en base a la Biblia, en base a la Sagrada Escritura, porque ese es el consejo más sabio, para que las personas entiendan lo que Dios quiere hacer. Génesis 41, 46, acompáñenme. Nos habla de la historia de José. Y la Biblia nos señala algo muy fuerte aquí. Dice la Biblia: era José de edad de 30 años cuando fue y se presentó delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Dice: en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Hermano, hay gente que hoy me cuenta los logros del pasado y yo los felicito. El punto es que los logros del pasado y la abundancia del pasado siempre serán, hermanos, como testimonio en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento de la adversidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú preparaste para el momento de la escasez, en el momento de la prueba. Estás preparado para resistir, estás preparado para enfrentar. Dice: y reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniéndolo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y dice que recogió trigo como la arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número.
y dice la Biblia que le nacieron a José 2 hijos. Vinieron el primero y le nacieron a José 2 hijos antes que viniera el primer año de hambre, los cuales le dio a luz a Semac, hija de Potifera, sacerdota de On. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. El hombre, hermanos, resolvió situaciones de su vida y lo dejó ya en el olvido. Pero dice la Biblia: y toda la casa de mi padre, usted sabe que padeció dolor, rechazo, persecución, sed de venganza e intento de muerte de sus hermanos para con él. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El hombre reconocía que donde él padeció, en este caso Egipto, Dios lo había hecho fructificar. No fue ni Faraón, ni el carcelero, ni tampoco, hermano, aquel que lo había comprado. No, fue fundamentalmente Dios el que lo bendijo. Usted y yo tenemos que entender, hermanos, que la fuente de toda bendición es nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Bueno, se te tiene que notar, hermano. Se nos tiene que notar que somos hijos de Dios. Se nos tiene que notar allí que la bendición de Dios tiene que operar. Y se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzó a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Hubo hambre en todos los países, más en la tierra de Egipto dice que había pan. Entonces, hermanos, uno tiene que entender que a veces nosotros nos encerramos, nos quedamos estancados, nos quedamos detenidos en la crisis que nos toca vivir, en la adversidad que nos toca vivir, y no nos damos cuenta que las situaciones adversas, de prueba, de dificultad, de pobreza, siempre son un llamado de atención. ¿Para qué? Para un cambio. Para que cambiemos nuestra mentalidad, para que cambiemos nuestro corazón y para que nos desarrollemos en lo que viene por delante. Y es lo que sucedió. Este hombre dice que abre los graneros y comienza a vender del trigo, porque para ese tiempo se preparó. Ahora, fíjense que aparece en escena en el capítulo 42, versículo 1. Dice que viendo Jacob, hablando del padre de José, dice: viendo Jacob que en la tierra, que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprar de allí para nosotros y para que podamos vivir y no muramos. Tócale a tu hermano que tenés ahí al lado y dice: hay algo que vas a tener que hacer. Decirle: dale, che. Porque hablar de plata, no, quédense tranquilo que no le voy a pedir un peso. Ya que algunos dicen: nos va a manguear la aposta. No, quédense tranquilo, no le voy a pedir. Hay algo que sucede. Jacob, siendo un anciano de más de 100 años, le provoca a sus hijos a una reacción. Yo no tengo 100 años, estoy en camino a los 100 años, ¿no? Pero yo les tengo que decir lo mismo que le dijo Jacob a sus hijos: ¿por qué estáis mirando? Porque a veces miramos la bendición que tiene uno, miramos la bendición que tiene otro, pero no reaccionamos. Miramos la bendición al cual le está yendo bien, al otro le está yendo bien, pero cuando ese que le está yendo bien te quiere dar consejos, ¿sabes que lo tomas? Lo tomas como ofensa, lo tomas como que se te mete en tu vida privada, lo tomas como que la persona, hermanos, quiere ganar provecho, y no te estás dando cuenta que la persona te está trayendo una apertura espiritual a algo que ha encontrado la persona, pero que también te quiere bendecir. Allí Jacob tuvo una reacción, y es la misma reacción que nosotros tenemos que tener. Si bien cada uno de nosotros no es que estamos padeciendo tal necesidad que podemos llegar a decir nos vamos a morir de hambre, no, gracias a Dios no. Pero una de las cosas que le dice Jacob: saben que ustedes se van a tener que mover, porque si no nos vamos a morir de hambre. Entonces, cuando él expresa esta palabra en el versículo 1, que le dice lo siguiente: ¿por qué estáis mirando? Es porque no estaban haciendo nada. Y yo lo que me he dado cuenta, que usted y yo hemos escuchado un discurso acá donde nos han dicho en la Argentina que no hay. Lo vuelvo a repetir: nos han dicho en la Argentina que no hay. ¿Y saben qué lo hemos tomado como un lema? Como dijo tal persona, no hay. Cuando tenés que pagar impuestos, ¿qué decís? No hay.
Cuando le tenés que pagar a los que le debés, que decir no hay. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos automaldiciendo. La Biblia enseña que el poder del bien y del mal está ¿en dónde? En la boca. Jesucristo cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Significa que de mi boca tienen que salir el bien, de mi boca tienen que salir buenas nuevas. Porque por más, hermano, que usted esté pasando una necesidad, usted no deja de ser un bendito de Dios. Por más que usted esté pasando una prueba, usted no deja de ser un bendito de Dios. Por más que esté pasando una lucha, una dificultad, usted no deja de ser un hijo de Dios. La prueba es temporal, la escasez es temporal, la dificultad es temporal, pero tenemos que reaccionar, los tenemos que levantar y tenemos que agarrar y comenzar ¿a qué cosa? A generar un cambio. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? No se quede, hermano, con lo que nos han dicho que todo está mal. No, vamos a comenzar a generar un cambio. Vamos a comenzar a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Díganme un fuerte amén. Porque uno de los últimos pilares del ministerio es que Dios nos envió con un mensaje y es la restauración financiera. Usted no nació para ser esclavo del sistema. Usted no nació para ser esclavo de sus acreedores, porque tiene un Padre que lo ha llamado a libertad. Tiene un Padre que lo ha llamado a ser bendecido y tiene un Padre que le da la fuerza y le da el valor y que lo llama hijo, pero también le dice a usted que usted tiene que ser una persona de fe. Entonces se tiene que levantar y va a tener que hacer algo diferente para comenzar a ver la gloria del Señor. Porque ¿qué es lo que me llevó a mí a crecer en mi economía, hermano? Es que yo nunca me quedé quieto. Y que los errores me llevaron a generar cambio. Los fracasos me llegaron a entender que hay algo que hice mal. No mirando al que hizo lo incorrecto hacia mi persona, sino mirando de por qué yo me permití que lo incorrecto viniera y golpeara la puerta de mi casa. O fundamentalmente golpeara la puerta de mi economía. Rever esa situación, tratar de enfrentarla. Y me ha pasado de tener cuentas. Algunos dicen, usted apóstol no tuvo cuenta. Sí, he tenido cuenta, he tenido crédito. Nunca he tenido embargo, pero sí he tenido cuenta, he tenido créditos que he tenido que pagar. Y hubo créditos que le he pagado durante 1 año, 2 años y hasta 3 años. Bancos, financieras, etcétera. Pero saben que hubo momentos en la vida donde hubo que resolver problemas financieros. Y yo agarré y dije, tengo que vender mi auto, tengo que vender esto, tengo que vender aquello. Lo vendo y voy y cancelo. Y hubo gente que no me entendió por qué lo hacía. Entonces yo le decía, sentate que te voy a explicar. ¿Sabes por qué yo hago esto? ¿Por qué? Porque si yo estoy centrando mi cabeza en el problema financiero que tengo, nunca voy a poder centrar el 100% de mi cabeza en el crecimiento que viene por delante. Voy a estar 50% en el crecimiento y 50% en la deuda que tengo. 50% en el crecimiento y que por ese crecimiento voy a tener que pagar la deuda. Entonces el 50% de la deuda me va a llevar a mí hermanos, que me absorba el 50% del crecimiento. Entonces significa que yo voy a trabajar para pagar deuda y no para crecer. Entonces, ¿qué hacía? Andá y cancelá. No, pero mirá que tenés todo 1 año para cancelar. Andá y cancelalo, lo vamos a saldar. ¿Por qué? Porque mi cabeza tiene que estar el 100% en el crecimiento. Y eso me llevó a crecer. Ello me llevó a desarrollarme. No perdía el tiempo en el estancamiento, en el esperar o jugar con el tiempo. Veo que hay gente que juega con el tiempo y lo dilata y uno dice, che, no te estás dando cuenta que cuando vos tenías 5 años el tiempo para vos era no era tan valioso porque anhelabas crecer, pero cuando pasaste los 30 y los 40 años te tendría que preocupar el tiempo. Entonces, mis queridos hermanos, lo que notamos acá, que este anciano de más de 100 años, ¿qué hizo? Lo llevó a reaccionar a sus hijos. Le dijo, che, nos vamos a terminar muriendo de hambre. ¿Por qué estáis mirando? Y dijo, he aquí, he oído que hay víveres en Egipto. Dale, che. Ahora, si estamos viendo gente que está creciendo, por lo menos tengamos la humildad, como dijo el libro de Proverbios, vamos a escuchar el consejo.
Si tenemos gente que le está haciendo bien, por lo menos hagamos caso cuando nos están diciendo algo. ¿Para qué? Para generar un cambio en lo que me toca vivir. Entonces, a veces hasta lo tomamos como ofensa cuando viene alguien y te dice, hay que generar un cambio en algunos sucesos. Mire, si usted de repente no quiere recibir el consejo de su apóstol, bueno, reciba el consejo de una hormiga. Por ahí la hormiga tiene más valor que el consejo de su pastor. Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 6. La hormiga tiene una sabiduría de subsistir y de enfrentar la vida de una manera que tiene que ser como ejemplo para nosotros. Mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 6 del libro de Proverbios. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira su camino, sé sabio, la cual no tiene capitán ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Dice el versículo 11, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Significa que la pobreza viene lentamente. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a tener pereza. Yo admiro a veces los hombres como dicen, ay, me siento depre. Digo, qué bueno, qué bendición que tener tiempo para estar deprimido. Yo con depresión y todo salgo a laburar. Porque a veces ese tipo de depresión donde uno tiene angustia, tiene tristeza y viene el desgano y uno no tiene ganas de hacer nada, es inclusive el motor que te tiene que impulsar a salir del estado en el cual estás viviendo. Es decir, yo me niego y me revelo a estar en esta condición. Y aunque no tengo ganas de hacerlo, yo determino qué cosa salir de esta situación en la cual estoy viviendo. ¿Por qué? Porque no solamente pienso en mí, sino también pienso en los valores que yo le voy a transmitir al entorno que me está rodeando. Pero hoy, ¿qué sucede? Se han perdido valores en el hogar, en la familia, en los hijos. Y se ha vuelto un poco esa rutina del egoísmo no solamente del egoísmo, sino de la falta de valores hacia, soy tan egoísta que yo no pienso en lo que le puedo llegar a bendecir al otro, cuando la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Entonces me convierto en egoísta cuando yo agarro y no estoy pensando en aquello que hoy me están necesitando. Me convierto en egoísta cuando solamente yo soy el centro de atención y pienso que todo tienen que mirarme y centralizarme a mí. ¿Sabe que el egoísta tristemente vendrá esterilidad? El egoísta tristemente vendrá, hermanos, a no fructificar, a no crecer, a no desarrollarse. ¿Por qué? Porque si hay alguien que pueda llegar a superar al egoísta automáticamente deja de ser el primero o el llamado a atención hacia las personas y automáticamente dice, no, yo no puedo perder ese puesto que tengo, ese cargo que tengo. Entonces el egoísta actúa de esa manera, quitándole valor a todo el entorno que le rodea, porque lo único que desean es sentirse valorado. Pero el egoísta tristemente termina sola. Pero cuando uno entiende que fuimos llamados a fructificar y a crecer, te sacas el egoísmo y ya no solamente trabajas en pos de la visión que tienes, sino en pos del entorno que te está rodeando. Entonces la hormiga nos pone un gran ejemplo de lo que es el valor a la vida, pero también el sacar la pereza. Por eso es que Proverbios nos enseña tan claramente. Una persona que no necesita que la manden, un bichito, que no necesita que le digan lo que tiene que hacer, sino que entiende que lo que tiene que hacer es esto, es lo correcto. Por eso es que como iglesia nosotros nos tenemos que levantar y tenemos que enfrentar y dejar de echarle la culpa al presidente de turno, dejar de echarle la culpa al gobernante, dejarle de echar la culpa a la crisis financiera que hoy nos toca vivir, porque mientras usted y yo decimos que está todo mal, yo no paro de ver la cantidad de 0 kilómetros que siguen comprando en la Argentina.
Mientras muchos dicen que en la Argentina está todo mal, no paro de ver las edificaciones, el crecimiento, los nuevos barrios privados que se abren, los nuevos edificios que están construyendo. Entonces significa que hay un grupo selecto que está, hermanos, amasando la bendición o amasando la economía y creciendo. Y mientras hay otro grupo que hoy está llorando. Yo creo que nos tenemos que levantar y hacer valer la bendición que tiene que operar sobre nuestras vidas en el nombre bendito de Jesús. Entonces, si ellos la encontraron, si ellos la vieron, tenemos que empezar a encontrarla y tenemos que empezar a verla nosotros. Pero para eso tenemos que cambiar nuestro lenguaje. Tenés que sacarte la mentalidad de pobreza y de miseria. Tenés que sacar la justificación. Y muchas veces hasta tendrás que recibir, ¿qué cosa? Consejo. Que hay alguien que te dé dirección, porque si hasta ahora te está yendo todo mal, significa que todo lo que tenés en tu cabeza está mal. Porque la Biblia nos enseña que tal es el pensamiento del hombre, así es él. Significa que el producto de lo que hoy estás viviendo es lo que determinaste recibir en tu cabeza que llegó a tu corazón. Entonces, tiene que venir el tiempo de cambio, el tiempo de metamorfosis, como habla la Biblia. Renovaos el espíritu de vuestro entendimiento, para que así de esa manera podamos comprobar la buena voluntad del Señor, que fundamentalmente es agradable y es perfecta. Entonces, Dios no te va a mirar como lástima. Dios siempre te va a provocar al desafío. ¿Para qué? Para que salgas del estado, hermano, de la esclavitud, de la escasez, y salgamos, hermanos, de esa situación y comencemos a ser personas conquistadoras en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, hay un Canaán que nos está esperando, hay una bendición que nos está esperando, hay una verdad que es la palabra del Señor, y usted y yo tenemos que salir del estado del error, ya sea porque estamos cómodos, ya sea porque nos quedamos estancados, ya sea, hermano, porque cometimos error, hicimos malas inversiones, lo que sea. Pero el punto es que usted y yo tenemos que determinar, empezar a creer y a reaccionar, sabiendo de que el Dios, hermano, que ha bendecido a otros, también nos quiere bendecir a nosotros en el nombre bendito de Jesús. Yo le decía al pastor, estoy viendo la bendición de Dios acá. Entonces, si estoy viendo en otros lugares, también tiene que venir sobre la casa central, también tiene que venir sobre la iglesia. Usted se merece el mejor trabajo, y si usted no consigue trabajo bajo patrón, usted va a ser el mejor emprendedor que va a emprender su negocio, y usted va a ser bendecido en el nombre bendito de Jesús. Porque no fuimos llamados a esclavitud. Entienda eso, no fuimos llamados a estar bajo esclavitud. Fuimos llamados a vivir en libertad en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que póngase de pie, por favor. Necesitamos entrar en esa etapa de restauración y de cambios. Necesitamos decirle a Dios, Dios, hoy llegó el momento en el cual tú tienes que traer restauración a nuestras vidas, en nuestra economía, en nuestra administración. Señor,